El cristianismo, ahora una de las religiones más influyentes del mundo, tuvo unos inicios sorprendentemente humildes. Comenzó como una pequeña chispa en una vasta extensión de creencias y prácticas religiosas. Surgió en el siglo I después de Cristo como una pequeña secta pacifista dentro del judaísmo en la provincia romana de Judea. En un rincón del vasto imperio romano, un grupo de seguidores comenzó a reunirse, atraídos por un mensaje diferente. Su fundador, Jesús de Nazaret, fue un predicador carismático que proclamó un mensaje de amor, perdón y la llegada inminente del reino de Dios. Sus palabras eran revolucionarias, ofreciendo una nueva perspectiva en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Las enseñanzas de Jesús resonaron con los marginados y oprimidos de la sociedad romana, ofreciéndoles esperanza y consuelo en una época de opresión. Para muchos, sus palabras eran un faro de luz en tiempos oscuros. Los primeros cristianos eran conocidos por su pacifismo radical y su negativa a participar en el servicio militar romano o a adorar al emperador como un dios. Esta postura los diferenciaba claramente de la mayoría de la población romana. Creían en amar a sus enemigos, poner la otra mejilla y compartir sus posesiones de forma comunitaria. Esta forma de vida, basada en la generosidad y el amor al prójimo, era un testimonio viviente de sus creencias. Este estilo de vida contracultural a menudo condujo a la persecución y al martirio a manos de las autoridades romanas, quienes los veían como una amenaza a su poder y orden social. Sin embargo, la fe de los cristianos se mantuvo firme, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de enfrentarse a una intensa persecución, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano. La fe y la determinación de sus seguidores jugaron un papel crucial en esta expansión. Esto se debió en parte al ferviente evangelismo de sus seguidores, quienes viajaron extensamente, compartiendo su fe tanto con judíos como con gentiles. Su dedicación a difundir el mensaje de Jesús no conocía fronteras. El mensaje del cristianismo, con su promesa de salvación y vida eterna, tenía un atractivo universal que trascendía las fronteras culturales y étnicas. Ofrecía una esperanza que resonaba en los corazones de personas de todas las procedencias. Las primeras comunidades cristianas se caracterizaban por su fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo. Este sentido de pertenencia y solidaridad era fundamental para su identidad. Se veían a sí mismos como un pueblo elegido, apartado del mundo por sus creencias y prácticas. Esta separación les daba una identidad única y un propósito claro. Se reunían regularmente para orar, tener comunión y compartir una comida común, conocida como la Eucaristía, que simbolizaba su unidad en Cristo. Esta práctica no solo fortalecía su fe, sino que también consolidaba su sentido de comunidad y pertenencia. En el corazón del cristianismo primitivo estaban las enseñanzas radicales de Jesús de Nazaret. Estas enseñanzas no solo transformaron las vidas de sus seguidores inmediatos, sino que también sentaron las bases para una nueva forma de entender la espiritualidad y la moralidad. Jesús: ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento doble encapsulaba la esencia de su mensaje y requería una devoción total y un amor incondicional hacia los demás. Este amor se extendía incluso a los enemigos, un concepto que era revolucionario en el mundo antiguo. En una sociedad donde la venganza y el odio eran comunes, Jesús predicaba el perdón y la reconciliación. Jesús desafió las normas religiosas y sociales de su época, criticando la hipocresía de los fariseos y los saduceos, la élite religiosa gobernante. No temía enfrentarse a las autoridades cuando veía injusticia y corrupción. Jesús: ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dais la 10ª parte de vuestras especias, menta, eneldo y comino,
Pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas eran las cualidades que Jesús consideraba esenciales para una vida verdaderamente piadosa. En cambio, Jesús enfatizó la importancia de la transformación interior y un amor genuino por Dios y la humanidad. No se trataba solo de seguir reglas externas, sino de un cambio profundo en el corazón. Un elemento central del mensaje de Jesús era la idea del reino de Dios, un tiempo en el que la voluntad de Dios se haría en la tierra como en el cielo. Este reino representaba una nueva era de justicia, paz y amor. Jesús, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en la buena nueva. Este llamado a la conversión era una invitación a participar en esta nueva realidad. Él enseñó que este reino no era una realidad lejana, sino que ya estaba irrumpiendo en el presente a través de sus palabras y acciones. Cada acto de amor y justicia era una manifestación de este reino. Proclamó buenas nuevas a los pobres, liberación a los cautivos y libertad a los oprimidos. Su mensaje era una esperanza tangible para aquellos que sufrían. Las enseñanzas de Jesús estaban basadas en un profundo sentido de compasión por los pobres y los marginados. Su empatía y cuidado por los menos afortunados eran evidentes en cada uno de sus actos. Se identificó con los marginados de la sociedad, los enfermos, los pobres y los pecadores, y llamó a sus seguidores a hacer lo mismo. Este llamado a la solidaridad y al servicio era una parte integral de su mensaje. Enseñó que la verdadera grandeza no residía en el poder o la riqueza, sino en la humildad y el servicio a los demás. Para Jesús, el liderazgo verdadero se demostraba a través del servicio desinteresado y la humildad genuina. En sus primeros siglos, el cristianismo ofreció un refugio para los oprimidos y marginados de la sociedad romana. Proporcionó un sentido de comunidad, esperanza y propósito a aquellos que a menudo eran ignorados o despreciados por la cultura dominante. Los esclavos, las mujeres, los pobres y los enfermos encontraron consuelo y aceptación dentro de las florecientes comunidades cristianas. El cristianismo desafió las rígidas jerarquías sociales del mundo romano. Proclamó que todas las personas eran iguales a los ojos de Dios, independientemente de su estatus social, riqueza u origen étnico. Este mensaje de igualdad era particularmente atractivo para aquellos que estaban en la base de la escala social. El énfasis inicial del cristianismo en el amor, la compasión y el apoyo mutuo ofrecía un marcado contraste con las realidades a menudo brutales de la sociedad romana. En una era marcada por la pobreza generalizada, la esclavitud y la violencia, el cristianismo proporcionó un refugio para aquellos que buscaban una forma de vida más justa y compasiva. Además, el cristianismo ofrecía un mensaje de esperanza y salvación frente a la muerte y el sufrimiento. En un mundo donde la esperanza de vida era corta y las tasas de mortalidad infantil eran altas, la promesa de la vida eterna tenía un poderoso atractivo para muchas personas. El mensaje cristiano trascendía las dificultades de esta vida, ofreciendo la seguridad de un mundo mejor por venir. El año 313 después de Cristo marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. El emperador Constantino I, tras atribuir su victoria en la batalla del puente Milvio al dios cristiano, promulgó el Edicto de Milán. Este evento no solo cambió el curso de la historia religiosa, sino que también transformó la estructura política y social del Imperio Romano. Este edicto otorgaba al cristianismo estatus legal dentro del Imperio Romano, poniendo fin a siglos de persecución. Los cristianos que antes vivían en constante temor, ahora podían practicar su fe abiertamente y sin miedo a represalias.
Constantino el Grande, con este signo vencerás. Estas palabras se convirtieron en un símbolo de esperanza y triunfo para los cristianos de la época. La conversión de Constantino y su posterior patrocinio del cristianismo tuvieron profundas consecuencias para la religión. Su apoyo no solo legitimó la fe cristiana, sino que también la impulsó a nuevas alturas de influencia y poder. De ser una minoría perseguida, el cristianismo se convirtió en la religión favorecida del Imperio Romano. Este cambio radical permitió a la Iglesia expandirse y consolidar su poder en todo el imperio. Este nuevo estatus trajo consigo riqueza, poder e influencia, pero también marcó un cambio significativo en la naturaleza de la fe. Las iglesias comenzaron a acumular riquezas y a ejercer una influencia considerable en la política y la sociedad. Con el apoyo imperial, el cristianismo comenzó a extenderse rápidamente por todo el imperio. Las comunidades cristianas florecieron y se construyeron numerosas iglesias en las principales ciudades romanas. Se construyeron iglesias y el cristianismo se integró cada vez más en la sociedad romana. La fe cristiana se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana y de las instituciones del imperio. Sin embargo, esta integración tuvo un precio. La fe, que una vez fue una fuerza radical y transformadora, comenzó a adaptarse a las estructuras de poder existentes. A medida que el cristianismo se fue entrelazando más con el Estado, comenzó a perder algunas de sus características iniciales de pacifismo y radicalismo social. La Iglesia, ahora una institución poderosa, a menudo se alineaba con los intereses del Estado. La fe que una vez fue perseguida, ahora tenía el poder de perseguir a otros. Los cristianos, que antes eran víctimas, se convirtieron en perseguidores de aquellos que no compartían sus creencias. Los herejes, aquellos que mantenían creencias consideradas contrarias a la doctrina oficial, fueron reprimidos. La Iglesia no toleraba la disidencia y utilizaba su poder para mantener la ortodoxia. Los templos paganos fueron cerrados y las prácticas religiosas romanas tradicionales fueron prohibidas. La antigua religión romana fue suprimida en favor del cristianismo. Las líneas entre lo espiritual y lo secular se volvieron cada vez más borrosas. La Iglesia y el Estado se entrelazaron de manera que la religión y la política se convirtieron en dos caras de la misma moneda, transformando para siempre el paisaje del Imperio Romano.